sea, una imagen que, un momento, es la imagen, o sea, el gran hermano es la imagen en el cual la parte de atrás es controlada por otras personas. Se pudiese decir que se pudiese relacionar como que el sistema religioso como el catolicismo. Tiene la imagen de Dios, pero atrás, o por lo menos en el siglo XVI, tenían como que las personas aquí en la parte de atrás que recogían el dinero, que si no hacías esto te va a suceder aquello, que tienes que expiar, o sea, se pudiese decir o relacionar de la misma forma. Pero en esta forma, básicamente se basan en las acciones, o sea, dependiendo de lo que tú hagas, eh, vas a ser llevado o controlado hacia ciertas áreas para fortalecer este gran sistema. Y por lo menos en esta sociedad distópica, existen diversos ministerios, pero no lo llaman así como que el Ministerio de Educación, el Ministerio no. Se basan más que todo como que en el Ministerio de la Verdad, en el Ministerio del Amor, en el Ministerio creo que de la Abundancia, y no me acuerdo el otro ministerio, pero sé que eran cuatro. Básicamente, el Ministerio de la Verdad consiste en modificar en aquellos textos que, por ejemplo, se publicó en 2015 un hecho o un registro, pero después ciertos o ciertas personas modifican esos textos en el tiempo real, pero dicen que es desde ese año, o sea, modifican todo para hacer más llamativo el gobierno o el sistema para que vean como que el gran hermano tiene razón, predijo esto, que en el futuro va a suceder aquello, y es cierto, pero eso básicamente es falsificación. Realmente el protagonista de esta distopia trabaja modificando esos textos y los cambia no solamente de un tiempo futuro a pasado o de un pasado, sino que también se basa en transformar la lengua, porque en esta sociedad están tratando de implementar una nueva manera de comunicación, una lengua donde no exista el pensamiento. Por ejemplo, en nuestra lengua podemos tener ciertas palabras como libertad, pensamiento, democracia, pero en esta nueva lengua que se está implementando para las siguientes generaciones, trata de que en esta nueva sociedad, o en las ciudades futuras, la sociedad se vuelva más ignorante, que no lean, que crean lo que una persona mucho más arriba de ti te dice. Y se trata más que todo en control, pero en control sobre la gente y en que tú obedezcas todo lo que ellos te digan. Entonces esto me llamó muchísimo la atención y sobre todo lo comparo a ver, la gran mayoría del tiempo con la sociedad venezolana actualmente. Es uno de los libros que me ha llamado muchísimo la atención y que a varios compañeros, por lo menos cuando vamos a lingüística presencial, me han escuchado muchísimo hablar y de relación que sí con ciertas noticias, como por ejemplo la nueva ley que salió hace muy poco, la ley antifascista, que tiene cierta relación con el libro o ciertas partes, pero básicamente es como tener más controlada la sociedad. Y por eso me gustaría recomendarles, si es de su agrado, que lo leyeran, porque este libro es como, es una inspiración. Y Darío Villanueva, el autor mencionado anteriormente, menciona que nosotros cuando leemos una historia, el autor, o sea, crea la historia, pero entonces nos está como que predisponiendo de forma, algo así como que no sabe qué público le llegará, pero espera que obtenga esa idea de, un momento, perdí la idea, que somos como que sus lectores póstumos para entender diversas posibilidades que en el futuro puedan suceder. Un momento. Entonces, como mencionaba anteriormente, la observación, miedo, intranquilidad, alguien superior sobre ti que te vigila.
Sí, puede ser, porque o sea, de eso se basa este simbolismo, esta imagen que nos ofrece mucho que pensar, pero cuando entendemos algo, nos dice algo más explícitamente. Y la intención comunicativa que pretende un libro de arte y ofrecerte. Ahora les empezaré a leer ciertos fragmentos de esta historia que me han llamado muchísimo la atención y que son los siguientes. Afuera, incluso a través de las persianas cerradas, el mundo parece frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Nada parecía tener color, excepto los carteles pegados por todas partes. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente. Esto es a lo que se refiere. Desde entonces, Winston es el protagonista de esta historia, desde donde Winston estaba, se podían leer adheridas sobre su blanca fachada, en letras de elegante forma, las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. De este último párrafo me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Qué comprenden ustedes del último párrafo? ¿Es coherente o cohesivo? Ya se me olvidó. Mira, por las últimas tres líneas, yo te diría que eso es totalmente incongruente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo entiendo el concepto de que la guerra, después de ella, si tú ganas, genera la paz. Pero por lo general, una guerra, cuando termina, lo que causa es simplemente devastación, destrucción. O en el caso de la libertad, ¿es esclavitud? Sí. Es libertad para los que son, para los esclavistas, pero para la gente que es la víctima, o sea, el esclavo en sí, eso es opresión. Y en el caso de la ignorancia es la fuerza, pues es, digamos, como un estado mental, ¿sabes? Como la famosa frase, la ignorancia es felicidad. Sí, que se pueden aprovechar de eso para controlarte, obviamente, porque como bien dices tú, el punto de esto es que ese ente es solamente seguir las órdenes de ese ente superior barra divinidad, en este caso la política, presidente de turno, pero yo como tal veo que estas tres frases en particular yo diría que son incongruencias, que ojo, en ese libro tendrán todo el sentido del mundo y hasta en la vida real se les puede dar, se les puede entender en ciertos puntos, pero yo las veo como que por mi punto de vista, ojo, opinión personal, no tiene nada que ver con el libro, nada que ver con nada que ver, es Ujú. incongruente para mí, ¿eh? Pero en el libro yo puedo entender su función como tal. Yo creo que Ok. sí tiene sentido. ¿Alguien más Eh, quiere comentar? sí, aló, ¿me oye? Sí, aquí Entonces, presente. Yo, ¿qué tal? Yo creo que sí tiene sentido en el contexto de que el gran hermano es el que observa todo, es el que controla todo. ¿Me entiendes? Si tú estás en guerra con tu igual, es paz para el gran hermano. Si tú tienes libertad, ellos lo disfrazan como que es esclavitud. O sea, ellos tratan de cambiar el sentido de la lógica a lo que ellos están buscando transmitir. Por eso que, sobre todo, estoy de acuerdo con el tercero, que la ignorancia es la fuerza, porque si tú eres un ignorante de una situación en particular, tú no te puedes defender de ella, porque no la entiendes, no la comprendes. Entonces, bueno, a mí me parece que sí tiene congruencia en ese contexto. Ok. ¿Alguien más? a ver, es que Sí, yo lo yo. mío, bueno, perdón, que continúe y después yo digo. Ok. Bueno, para mí las tres tienen muchísimo sentido. No escuché lo que dijiste, conozco más o menos el libro, pero hablando de estas tres frases como tal, eh, indudablemente la guerra es la paz porque uno no sabe o no conoce la paz o no la va a conocer si nunca ha atravesado una guerra. La libertad es la Eso. esclavitud porque en verdad uno vive esclavizado, nadie es libre de un sistema, cualquier sistema que sea. Y la ignorancia es la fuerza, porque cuando un grupo de ignorantes se une, ¿quién es más fuerte que ellos? Ok. Bueno, exactamente es eso mismo. O sea, eh,
como dijo la señorita Erbelin, tratan de disfrazar la situación y demostrar otro punto de vista para mantener ese sistema. Eh, Continuaré leyendo con el siguiente. Ajá. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con una mala letra. Me matarán. No me importa, me matarán. Me dispararán en la nuca. Me da lo mismo. El gran hermano siempre matan por la nuca. No me importa. Abajo el gran hermano. En esta situación, el protagonista compró, bueno, eso es en anteriores páginas, pero compró un libro y empezó a escribir y no sabía para quién estaba escribiendo. A veces cuando uno escribe, expresa sus sentimientos, está dejando un momento de nosotros en papel y en escritura. Pero en este momento en la historia, él no se sabe a quién se está refiriendo realmente. Y entonces quiere dejar como que ese legado para ver si puede cambiar esta situación. Pero como es una distopia, no les quiero arruinar el final, pero básicamente, bueno, ignoren esa parte. Como mencioné anteriormente, volvió a la mesa, mojó su pluma en tinta y empezó a escribir. Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan en solitario. Para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho ya no pueda ser deshecho, desde la época de uniformidad, de este tiempo de soledad, de la edad del gran hermano, de la época del doble pensar, saludos. El criminal no implica la muerte. El criminal es la muerte. Básicamente, sé que está de forma incorrecta escrito, pero como les mencioné anteriormente, en la neolengua o en la nueva lengua que se está tratando de implementar a las sociedades del mañana, se trata de, primero, de reducir las palabras, segundo, de como que cambiar esa estructura morfológica y tercero, de que no exista el pensamiento. A ver. La libertad es la libertad de decir que 2 y 2 son 4. Si se concede todo esto, lo demás llegará. Y bueno, esta historia tiene 3 capítulos, mayormente me basé en el primer capítulo, pero si ustedes están interesados en leer esta historia, hay 2 formas que que puedan obtener este libro. La primera es, bueno, de la forma que yo lo conseguí, Tecniciencia, pero a veces en tienda no es un poquito complicado según la situación de cada quien. Pero existe otra posibilidad que mm, usualmente yo utilizo la página de la Biblioteca Central para enfocarme en nuevos autores, nuevos libros. A veces hasta me pongo a leer. De hecho, no he terminado un libro que era Ay, es que no me acuerdo tampoco, pero se trata básicamente como que la historia de Platón o las teorías de Platón. No me acuerdo exactamente. Y por la Biblioteca Central existe el libro en físico, pero también hay una versión que es online y que lo puedes leer sin necesidad de pagar algo, o sea, técnicamente gratis. Y bueno, espero que haya sido placentero este trayecto en el que les he relatado mi historia preferida. Y estos son los autores en los que yo utilicé y me basé para expresarme y dar una base a esta explicación. Muchísimas gracias y fue un placer. Muy bien, muchas gracias, Velázquez.
A ver, ¿que ¿alguien tiene algún comentario? Bueno, Pues, Muy de todo. interesante. a ver, Aplauso, aplauso. Me aplausos. Aplausos, gusta. sí. Aplausos Pues, para la... Aplauso. viendo este libro, creo que este libro lo que trata de representar es cómo son algunas dictaduras, es decir, cómo muchos podemos ver las dictaduras como lo que son, una forma de controlar, pero desde todos los ángulos y hasta en parte esto se aplica mucho en Venezuela, porque aquí se tiende a manipular la información para que tú creas lo que el gobierno, es decir, los altos mandos quieran que tú creas, pero en realidad no es así. Yo creo que este libro lo que trata es como que reflejar lo que muchas dictaduras han hecho durante la historia, controlar a las masas para que justamente no los tumben o simplemente o para que ellos puedan perdurar durante muchos años. para aprovecharse del trabajo de todos. También, también. ¿Sí? Sí, literalmente sí. Una advertencia para el futuro, dice González. Ciertamente. Eh, a ver, Velázquez, Sí, la palabra distopia, como tú lo pronuncias, que yo creo que debería ser distopía, sí, es eh, cierto, me equivoqué en eso. parece provenir de utopía, ¿no? Sí, exactamente. Que es otro Es libro que contrario a la deberíamos leer. utopía. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo dijiste? Es lo contrario de distopia. O sea, la utopía es donde todo funciona, todo es perfecto, pero la distopia es lo contrario de eso. Sí, sí, sí. Utopía es otro libro que deberíamos leer, porque es un libro originalmente, ¿no? Eh, Sí, es el libro de, ahora se me fue, Tomás Moro, que describe un lugar ay, que se acabó, se cortó, no, no, deje no, de es compartir solamente. un lugar, una isla más específicamente, que se llama Utopía, eh, y cuyo nombre significa literalmente, por la composición de la palabra, significa el lugar que no existe. No existe un lugar tan bueno así como Utopía. Es el lugar donde todo funciona, donde todos los hombres se llevan bien, donde todos trabajan, se alimentan de su trabajo, levantan a sus familias gracias a su esfuerzo, todos progresan, cada vez viven mejor, el gobierno hace lo que le toca, eh, los médicos hacen lo que les toca, los barrenderos hacen lo que les toca, todo sale a pedir de boca y gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Para progresar personalmente y familiarmente. Se trabaja también para que todos progresemos juntos, ¿no? Entonces, esa es la utopía, el sueño colectivo hecho realidad. Claro que es ficción también, es una novela también del año 1500 algo, 1500 poco, como 1508 o 10. Eh, y bueno, existió ese concepto desde esa época y en el siglo XX apareció este tipo de literatura. Mira, otro ejemplo, este tipo de literatura en que los escritores creaban esas sociedades eh, distorsionadas, deterioradas, decadentes, que funcionaban más bien al revés de cómo debería funcionar una sociedad normal e incluso las anormales, porque las distopías funcionan eh, al revés de cómo funcionan las que funcionan mal en la realidad, ¿no? Porque, digamos, si ponemos como ejemplo Venezuela, donde las cosas están funcionando muy mal en este momento, bueno, una distopía es una cosa muchísimo peor que eso. Incluso podríamos decir que es lo contrario, sin que fuera positivo, porque Venezuela no está tan mal como para ser una distopía tan horrorosa como como la de 1984. Eh, bueno, porque todavía la gente puede estar en su casa sin que haya cámaras, ¿no? Que lo vigilen, que le indiquen a las autoridades qué está haciendo y a qué hora lo hace. En 1984 hay una escena que a mí me impresionó mucho cuando yo leí ese libro, que yo tenía como 15 años. Eh,
Están bastante al principio, ¿no? Hay una escena en que Winston camina por muchos lugares de su casa, que tampoco era muy grande, camina por su casa y de repente se agacha en un rincón. Y dice el narrador, era el único ángulo de su casa, el único rincón donde la cámara no lo captaba. Y uno dice, ¿la cámara? ¿Qué cámara? Y después entonces habla de las cámaras, ¿no? Que estaban en todas partes, en todos los lugares, no solo en todas las calles, estaban en todas las casas, en todas las habitaciones de todas las casas. Pero Winston había descubierto un rinconcito mínimo de su casa donde la cámara no lo captaba y ahí se escondía. A mí se me pararon los pelos. Me decía, ¿qué? Que me estén vigilando en mi casa, dentro de mi casa. No, y eso era cuando tenía 15 años. Ahorita puedo tumbar el mundo por eso, ¿no? Es decir, Venezuela no está tan mal así, eh, porque esto es una distopía, ¿no? Todo está desarreglado, distorsionado, dañado para siempre. Pero bueno, al final, sin echarle a perder el final a la gente, que yo no sé por qué se mortifican tanto por el final, eh, al final hay algo, pasa una cosa. Sí, es eh, muy buena, eh, pero muy, pega muchísimo, es Pega fuerte. muchísimo. Si uno pasa un tiempo así como medio atormentado por esa historia, por ese libro. Eh, bueno, ese es mi comentario. Velázquez, muchas gracias. Magnífico. Eh, ¿Qué más tenemos? O sea, ¿alguien quiere decir algo más o preguntar algo? Ah, hubo un comentario. Ah, pero eso fue en la llamada anterior. Alguien A dijo ver, algo que yo quería yo, comentar, yo, pero ya no me acuerdo. yo tengo una pregunta. ¿Sí? La sociedad, obviamente, que narra ese libro, esa distopía, obviamente es, digamos, lo más bajo que puede caer en una sociedad. Mi pregunta Ujú. es, ¿se creen o crees que una sociedad, ojo, ya sea Venezuela o cualquier otra, pueda llegar a ese punto? Es decir, en el que el gobierno te vigile cada movimiento que hagas, prácticamente solo sepas la información de ese gobierno. ¿Tú crees que en algún momento podamos llegar, alguna sociedad pueda llegar a ese punto? Eso Ya queda lo han parte de tu hecho. reflexión En Esto, Corea del Norte, en sí, una prácticamente, Corea del Norte posibilidad. era lo que iba a decir. Ah, bueno, pero yo lo digo en el futuro. Yo sé que ustedes están Corea, China y en su momento creo que hasta Rusia o la Unión Soviética. Pero yo le decía ahora en la edad moderna que con el avance de la tecnología se podría volver a repetir ese estado. Seguramente ahora sería más sencillo. Ya la Unión Soviética vivió eso. Y, bueno, retrocedió un poquito. Pero es que de cierta forma uno lo están vigilando, o sea, Sí. Ujú. por los teléfonos, Ay, ya profe, eso no mismo. monte esto en YouTube, no. por favor. Y lo peor es que la gente lo hace Porque después me voluntariamente. meten preso. La gente Oye, muestra Exacto, o sus sea, vidas en ya, eso es, internet voluntariamente, así que Eso que está, ajá, eso que está diciendo Valecillo es importantísimo. A no ver, necesitas. Mira, lo han vuelto tan normal como, el que como tú indispensable. te exhibas de tal manera que ya la libertad no te la están quitando, sino que tú la estás cediendo. sí, señor, sí, señor. Y así, feliz Eso es de verdad. ceder la libertad y la pero privacidad y todo. eso sería Eso como es que, verdad, profe. eso sería como que Sí, te la quiten indirectamente, es decir, no te la quitan, que te la, que te la, bueno, te la quitan literalmente, sino Debe que la de una, normalización de esto, que tú deseas hacerlo voluntariamente, pues. sí. por eso, que de una forma indirecta tú te la estén quitando, pero sin que tú te des cuenta que lo están haciendo, sino que tú piensas que estás haciendo otra cosa y a la final te la están quitando. Exacto. Y después hablan de los españoles que vinieron y cambiaron espejitos por trocitos de espejo, por lingotes de oro, que no eran lingotes, ¿no? Pero era oro. Se parece, multiplicado por 1 millón. Bueno, miren cómo nos hace reflexionar la literatura. Esto es un texto literario totalmente que, bueno, no habla de romance. Bueno, sí, hay romance en esa historia,
por cierto. Sí, Sí, hay una historia en de el segundo amor, capítulo. hay una historia de amor y de sufrimiento por amor también. No habla de florecita, no es una cosa, ay, con estrellitas y cositas lindas. Bien crudo, terrorífico, escribió alguien, creo que fue Hidalgo, y dijo terror, y yo le puse terrorismo también. Este, ciertamente es terrorismo también, pero además parece una época en que ya el terrorismo dejó de hacer falta porque ya lo normal es que las cosas sean así. ¿No? Ya como que hubiera pasado la época del terrorismo, porque ya no hace falta asustar a nadie, sino que todo el mundo se comporta igual, ¿no? De la manera que le conviene a las autoridades. Eh, ajá, decía que no es, ay, qué lindo la literatura, no. Se trata de una cosa bien cruda que nos tiene que hacer reflexionar, porque como todo en la literatura trata de nosotros mismos. Y uno no se puede dejar. Mm, eh, Bueno, y esa historia fue escrita inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, después de la cual el mundo quedó dividido entre eh, lo que quién sabe si podemos llamar el mundo libre. Fíjense que lo estoy poniendo en duda, por eso que explicó Valeciños. eh, quedó dividido el mundo entre el mundo libre y el mundo controlado por los malos de la película, los supuestamente malos de la película, los malos son todos, eh, en que no había libertad, ¿no? Ese mundo se desarrolla del muro de Berlín para allá, que en el 1948 no existía todavía el muro de Berlín. Eh, Sí, incluso esta historia en ciertos países fue como que censurado, pero después con tanta popularidad y cómo se difundió tanto fue el impacto que tuvo esa historia, que básicamente como que ya no podían controlarlo. O sea, era algo así como que igualito iba a pasar si te retenía. claro, O sea, fue un esfuerzo inútil. Y claro, sobre todo yo comencé a leer esta historia porque tenía cierta relación. Me acuerdo que ese momento yo la empecé en abril, pero un estudiante, ya casi del quinto año, me comentó como que esa historia tenía relación como que con Italia en el sentido de la independencia del nazifascismo. Y entonces como que le pregunté y me llamó la atención. Lo compré y me gustó muchísimo y entendí ciertas fases del momento nazifascista en Italia. ujú, ok. Yo dije hace rato que yo había leído ese libro como a los 15 años. Me estoy dando cuenta de que lo leí en el 84, en 1984, que por supuesto lo imprimieron en todas partes del mundo. Y en el 84 yo tenía 16, ¿no? ¿Y qué tal? Se cumplió Bueno, la profecía. todavía estoy con los ojos así eh, de par en par. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo, pero bueno, era eso. No importa, ya lo dije. Quedan 8 minutos, dice el propio Velázquez. Sí. eh, Ay, ya es la 1:30. si vamos a hablar de algo más, tendrá que ser la próxima vez que iniciemos la llamada. Que es la 1:30 significa que se acabó la clase. Sí, bueno, ¡Ah! técnicamente. Profe, disculpe, tengo Sí. una pregunta. Sobre el examen, el primer parcial que vamos a tener. Eh, Ahí no se ría. No, yo me estoy riendo porque te iba a decir, sí, ya yo sé de qué cosa prosaica vas a hablar tú, pero ya te lo dije la vez anterior y entonces me dije, no, no voy a decírselo otra vez, pobrecita. Ajá, dime. Es que yo sabía que me iba a comentar eso, pero es que, para que Para no. de sufrir. Pero es que quiero saber para cuándo es. Dime. Se decidió que era para el final de esta semana, Sí, ¿no? listo. Ok, sí. Era para La confirmar encuesta dio eso, ¿verdad? eso. Ajá, sí, pero como usted no había dicho nada, dije, ay, no, ¿qué será o no será? Pues no, No, yo me esperaba ahí una dígame. discusión más aguerrida, pero no hubo discusión aguerrida, lo cual me contenta, sino que, bueno, dio el resultado ese. Mira, cuando preguntaba, ¿no dio eso el resultado? Lo preguntaba a todos.
no era solo a ti. Pero mira, lo importante es que no sufra, Acevedo, déjate de eso. Eh, Mira, el profesor Lucius Daniel, que fue director de la Escuela de Idiomas hasta hace como 3 años, 4, ya se jubiló. Eh, Era profesor de inglés, pero todavía es. Eh, una vez dijo en una conferencia, un conversatorio, una cosa en la que yo estuve. Fue la primera vez que yo oí eso, esa idea, pero por supuesto la gente que estudia educación la oye más a menudo, la oye en las aulas de clase, pero yo no estudié educación. Dijo, el examen, no, la evaluación tiene que ser una oportunidad más para el aprendizaje. Es decir, los profesores y los estudiantes, pero principalmente los estudiantes, deberían tomarse una evaluación como una oportunidad didáctica, una oportunidad para aprender algo, ¿no? Porque, bueno, en el examen le dan a uno un texto, va y lee y aprende alguna cosa. En el examen le dicen a uno, haga tal cosa, y entonces uno dice, ay, mira, yo no sé hacer esto, pero en esta oportunidad o aprendo o salgo rapado. Tiene que significar eso, una oportunidad para aprender. No tiene que significar, ay, Dios mío, qué terror, yo no sé nada de esto y voy a sacar 0,1. Esa idea hay que eliminarla de nuestra vida. A lo mejor saco 0,1, pero alguna cosa saco de ahí. Y cuando uno está pendiente todo el tiempo de sus cosas, de sus estudios, de la clase, de lo que tiene que leer, de lo que tiene que preparar, etcétera, ¿no? Del ejercicio que hay que hacer. Cuando uno está pendiente de eso y se ocupa de hacerlo, cada vez hay menos motivo para estar preocupado porque, bueno, uno se va preparando y cuando llega el momento de pasar a la pizarra, ah, mira, no, yo hice anoche un ejercicio de esto, ¿qué me va a pasar? Por cierto, pasar a la pizarra es una oportunidad increíble. Uno pasa a la pizarra y se ahorra como 20 libros, ¿no? La lectura de 20 libros. No digo que se ahorre el placer, porque el placer vale la pena disfrutarlo, pero es que la experiencia de pasar a la pizarra, que es como una evaluación, equivale a que uno se haya pasado 3 días estudiando. Uno sale de ahí con 1000 conocimientos nuevos. Entonces yo quisiera sugerirles la idea de que tomáramos la evaluación como un momento en que vamos a aprender. También hay que, sí, que el profesor va a mirar lo que ustedes hagan y va a decir, ah, mira, este tiene derecho a pasar al siguiente nivel de esta cosa. Sí, es una parte impertinente e indeseable de la evaluación. Me da muchísimo trabajo, yo vivo amargado con eso. Mentira, no vivo amargado por nada. Pero la evaluación para mí es una amargura. Cuando tengo que leer los exámenes de los estudiantes, vomito, ¿no? Me da una peste, me siento mal, me deprimo, no me quiero levantar en la mañana. Pero termino aprendiendo también con las evaluaciones de los estudiantes y los estudiantes son o deberían ser quienes más aprovecharan esto como crecimiento, una, una ocasión en que van a avanzar. Parece un momento difícil, parece un momento complicado que hay que controlar los nervios, que uno suda mucho, etcétera, pero en realidad debería ser como si fuéramos a clase a escuchar la exposición de un tipo, un invitado que trae el profesor hoy, que nos va a hablar de algo en lo cual es especialista. Vamos a salir nosotros de ahí como especialistas. Puede ser que esté exagerando, pero la evaluación tiene que ser una oportunidad para el aprendizaje. ¡Tan, tan! Bueno, como la clase se acabó, se acabó. Yo estoy muy contento de que esto haya resultado así como resultó, porque quedó muy bien. El miércoles hablamos de la épica, la dramática, la poética y el ensayo. Profesor, Sí. antes de que se vaya, que si podría responder por favor a mi pregunta Ay, ¿cuál es tu pregunta? que está en el chat. En Está el en el chat, chat. déjame ver. Arias. No veo. Profesor, una pregunta no referente al tema que está tratando ahora, con respecto al examen. ¿Qué temas deberíamos prepararnos? A ver,
No, no me estás viendo, déjame poner la cámara para que me veas. ¿Y qué pasó? ¿Aló? Lo escuchamos. Sí, profe. Ahora, ¿Qué temas crees tú que va a haber? No sé, todo. cuando puse, hice clic en la camarita al principio, tenía la mirada perfecta, pero ya se me quitó porque tuve que intentarlo 3 o 4 veces. Este, bueno, siendo el primer examen, mi niña, No, todos deberíamos incluir en el examen los temas que hemos visto hasta ahora, ¿no? O alguno de ellos. ok, Usted se prepara para todos los temas que hemos visto. Bueno, el tema de la cuarta semana quizás no deberíamos incluirlo, sino 1, 2 y 3, semana 1, 2 y 3. Usted se prepara para todo y le salga el que le salga, usted va a responder adecuadamente, sin miedo, ok. sin, Entonces, ¿iba a ser este sábado sí, o el domingo? o quizá Sí, que sábado, domingo, lunes y martes, o quién sabe, o lo dejamos para julio. está bien, excelente. Bueno, Ok, muy bien, me muy bien. parece bien. A mí me gustaría dejarlos todos para después de terminado el año. A mí de verdad, la evaluación me frustra muchísimo, porque representa un trabajo muy grande. Yo tengo años diciendo